Le damos la bienvenida a este espacio legislativo del Partido Frente Amplio. Hoy nos acompaña el diputado y jefe de fracción, don Gerardo Vargas Varela. Queremos aprovechar este espacio para explicarle a usted que nos está viendo en palabras muy sencillas el tema del llamado paquete fiscal. Don Gerardo, bienvenido. Empecemos diciéndole a la gente qué es el paquete fiscal y qué tipo de proyectos incluye. Bueno, buenas tardes, un saludo muy especial para todo el pueblo de Costa Rica que nos ve a través de esta emisora. Bueno, el paquete fiscal es un grupo de proyectos de ley que han sido presentados a la corriente legislativa para este periodo de sesiones extraordinarias. Hasta la fecha son 8 los proyectos que se han presentado que buscan mejorar la situación económica del Estado costarricense. Entonces, dentro de ese paquete hay diversos tipos de proyectos, unos para mejorar la recaudación y evitar la evasión, otros para mejorar el uso de recursos públicos y eliminar privilegios, y otros que tienen que ver con nuevos tributos. Se ha discutido mucho sobre la necesidad o no de la aprobación de estos proyectos. Antes de entrar al detalle de los proyectos, díganos cuál es la posición del Frente Amplio sobre la necesidad de apoyar o de tener estas nuevas leyes. Bueno, nosotros en el Frente Amplio somos totalmente conscientes de la deficiente situación financiera que vive el Estado costarricense en general, ¿verdad? Y de la urgencia que tenemos nosotros en el país de tomar soluciones concretas desde el ámbito legislativo. O sea, nosotros como diputados tenemos también la obligación de velar para sacar adelante al país. Para eso fuimos electos como diputados. La fracción del Frente Amplio siempre se abocará por apoyar y proponer proyectos en aras de la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos, tanto en materia de gasto como en materia de ingresos, siempre y cuando esos no vayan a perjudicar a las clases pobres de este país. O sea que respetando ese principio del Frente Amplio, ¿sí estarían de acuerdo con apoyar el paquete fiscal? Bueno, nosotros en principio estaríamos de acuerdo en una reforma fiscal, pero no en cualquier reforma fiscal. ¿Por qué digo que no con cualquier reforma fiscal? Porque el Frente Amplio promueve una reforma fiscal centrada en la justicia y la solidaridad. Eso debe quedar muy claro para todos los costarricenses. Frente Amplio está de acuerdo con una reforma fiscal que esté centrada en la justicia y la solidaridad. Y esa reforma fiscal debe descansar en 3 pilares fundamentales. Voy a pasar a señalar esos 3 pilares que son la clave de esta reforma fiscal que nosotros creemos que debe tener. En primer lugar, esa reforma fiscal debe ser una lucha contra el robo de impuestos, que es uno de los problemas más grandes que tenemos en este país. O sea, la gente que no paga impuestos nunca, y eso hay que combatirlo. En segundo lugar, el aumento de los impuestos debe darse solo a quienes tienen capacidad de aportar más, es decir, que los que más tienen paguen más. Y en tercer lugar, la eliminación y los salarios de lujo y pensiones de lujo. Eso hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque en este país hay gente que se gana salarios que son ofensivos para la mayoría del pueblo costarricense. O sea, en este país hay salarios de 27 millones de colones, mientras que hay gente que vive con una pensión de 70.000 colones. Igual hay pensiones de lujo aquí que son realmente ofensas para las clases pobres de este país. Este paquete fiscal, como ya nos comentó, tiene muchos tipos de proyectos. Quisiera entrar, digamos, al detalle de algunos de estos proyectos. Quizá los que más preocupación le generan a la gente son los que tienen que ver con nuevos impuestos. En ese sentido, se ha hablado mucho del impuesto al valor agregado, ¿verdad? El llamado IVA. Cuéntenos en qué consiste ese proyecto y cuál es la posición del Frente Amplio en este proyecto. Sí, no hay duda de que en este paquete fiscal de que hablábamos al inicio de estos 8 proyectos, hay 2 que son claves. Este que usted menciona del IVA y otro del cual hablaremos más adelante, que es el de renta. El proyecto del IVA, el objetivo fundamental del proyecto es modernizar el impuesto general sobre las ventas vigentes, ampliando el cobro del impuesto a todos los servicios, con excepción de los servicios básicos. Frente Amplio nunca va a estar de acuerdo en que se le ponga el impuesto del IVA a los servicios básicos. Estamos hablando de salud y educación. Nuestra posición irrevocable, y digo irrevocable, sobre estos proyectos es que estamos de acuerdo con pasar este impuesto sobre los servicios, pero bajo las siguientes condiciones. 1,
que la tarifa del IVA no puede ser mayor del 13%, porque no queremos que la gente que menos tiene termine pagando más. Entonces el Frente Amplio está claro, apoyamos el IVA, pero no vamos a permitir que sea más del 13%. En segundo lugar, los servicios básicos, educación y salud no puede tener impuestos, porque eso sería un golpe muy grande para las clases pobres de este país. Y en tercer lugar, estamos de acuerdo con reducir la canasta de bienes exentos y gravar servicios siempre que se mantenga el mecanismo propuesto de devolución del 40% de los hogares más pobres de este país. Es decir, el proyecto está proponiendo que el total que se va a recuperar, el 40% va a volver a las clases más pobres de este país, y bueno, lo que ha dicho el gobierno es que los mecanismos ya existen para que ese 40% sea devuelto. Ese mecanismo nos parece bien porque ya en otros países como Uruguay, por ejemplo, se usa ese mecanismo. Vamos ahora al otro proyecto clave en este paquete fiscal, que es el impuesto sobre la renta. Cuéntenos también, así en palabras muy sencillas, qué pretende este proyecto y cuál es la posición del Frente Amplio también con respecto a la aprobación de ese texto. Bueno, ese otro proyecto que se conoce como el proyecto de renta, los que buscan en general es que los que más tienen paguen más. El proyecto de impuesto de renta busca aumentar la progresividad del actual impuesto de renta. Es decir, se busca que la tributación sea directamente proporcionada a la capacidad contributiva de las personas, tanto jurídicas como físicas. O sea, que quienes ganan más, paguen más, y que quienes ganan menos, paguen menos. Es decir, que una persona que recibe 100.000 colones mensuales pague por los 100.000, pero el que recibe 10 millones pague por los 10 millones, que es lo que no pasa en este momento. Desde el Frente Amplio estamos de acuerdo con ese proyecto de ley, aunque hay que mejorarlo para conseguir que las altas rentas paguen aún más y que las pequeñas rentas no paguen de forma desproporcionada. Para votarlo tendríamos algunas condiciones. Primera condición, que se elimine del proyecto el impuesto sobre la renta a la cesantía. O sea, no estamos de acuerdo a que la cesantía se le grave con renta. El Frente Amplio está de acuerdo con incluir en la ley de impuesto de renta la tributación sobre las ganancias de capital, pues actualmente no existe legislación en esa materia que regule el impuesto de renta sobre este importante componente. También hay que variar el periodo fiscal para facilitar a la administración tributaria ese trabajo. Y en tercer lugar, disminuir la regresividad tributaria de la escala de tributación que corresponde a las micro y pequeñas empresas de Costa Rica y de a la clase asalariada en general. Pero también quería agregar ahí que el Frente Amplio no estaría de acuerdo con aumentar la regresividad tributaria de la escala de tributación que corresponde a las micro y pequeñas empresas en Costa Rica y aumentar la regresividad tributaria de la escala de tributación del asalariado. Se viene discutiendo en la Comisión de Hacendarios, en la cual usted forma parte, el proyecto llamado fraude fiscal. Ya tengo entendido que va bastante avanzado. Cuéntele a la gente que nos está viendo en qué consiste el proyecto de fraude fiscal y también si está próximo a votarse o cómo va ese proyecto. Sí, el proyecto contra el fraude fiscal es importantísimo. Ya deberíamos haberlo aprobado. Desgraciadamente, situaciones en la Comisión de Hacendarios no ha permitido que se vote, pero estamos pronto a que sea ley de la República. El proyecto busca cerrar portillos de la legislación actual en materia de fraude fiscal, es decir, esos portillos que le ha permitido a los grandes capitales de este país robar impuestos. El Frente Amplio está de acuerdo con el proyecto de lucha contra el fraude fiscal que está proponiendo el Poder Ejecutivo por las siguientes razones. Primero, porque crea controles cruzados para incentivar la evasión. Segundo, da herramientas a la administración tributaria para fiscalizar mejor a los contribuyentes sin erosionar los derechos de las clases contribuyentes, de las personas contribuyentes. Y en tercer lugar, porque promueve al Ministerio Público para acelerar la denuncia de delitos de fraude fiscal, que muchas veces sucede que se dan y se quedan ahí y permanentemente en el olvido, ¿verdad? Quiero agregar en ese sentido del proyecto contra el fraude fiscal, que dentro de los proyectos de fraude que el Poder Ejecutivo incluyó en la agenda fiscal, hay un proyecto muy importante, es el 19.639.
Es una propuesta que hizo nuestra fracción de Frente Amplio, que busca la desjudicialización del proceso para que la administración tributaria levante el secreto bancario. Cuando está realizando una investigación, es muy importante que se pueda levantar el secreto bancario para poder tener acceso a toda la información. Es un proyecto de 19.639 muy importante y que esperamos también pronto sea ley de la República. Es prácticamente darle más herramientas al Estado para que cobre mejor y quitar trabas, digamos. Eso es lo que queremos, que las autoridades responsables de todo lo que tiene que ver con materia tributaria tengan todas las herramientas que necesitan y para poder cobrarle a los que han logrado evadir el fisco. O sea, aquí en este país hay gente que se ha especializado en no pagar, o lo que es lo mismo, se han especializado en robarle a los pobres. Queremos cerrar esos portillos de la gente que le roba a los pobres la plata. Don Gerardo, digamos, otro orden de proyectos que tienen que ver con el tema de lo fiscal, digamos, están los proyectos de empleo público y pensiones. Es un grupo grande de proyectos. El Ejecutivo ha llamado a algunos de ellos en esta sesión extraordinarias, pero son varios. No podemos hablar de todos ellos, ¿verdad?, porque no nos daría el tiempo, pero sí que usted nos diga, digamos, en términos generales, cuál es la visión que tiene el Frente Amplio sobre estos proyectos de empleo público y que sí estaríamos de acuerdo en apoyar, por ejemplo. Sí, la agenda está caminando de manera paralela. Estamos trabajando la agenda de materia fiscal, pero también se está trabajando la materia de empleo público. Hoy, precisamente, en la reunión de jefes de fracción, el gobierno propuso la creación de una comisión para que vea exclusivamente el tema de empleo público. Hay proyectos muy importantes ahí. Uno, por ejemplo, es colocar un tope a los salarios de los altos jerarcas del Estado. ¿Por qué? En este país hay salarios escandalosos, gente que se gana millones de millones, eso no puede ser. Entonces, hay proyectos que buscan ponerle un límite a los salarios de los altos jerarcas. Otro proyecto, poner límite a las pensiones de lujo. O sea, no es posible que aquí las pensiones de lujo crezcan y crezcan, pensiones que están cargadas al presupuesto nacional, eso hay que ponerle límite también. Y también hay que mejorar los requisitos administrativos para evitar que continúen pagándose las pensiones a personas que ya murieron. Es decir, hay personas que tenían una pensión de 10 millones, de 15 millones, de 20 millones, murió él, pero se le heredan a otro. Y hay pensiones que vienen heredadas desde hace 4 o 5 décadas. Queremos eliminar esos privilegios también. Y de los proyectos de empleo público, ¿cuáles definitivamente nosotros no apoyaríamos o cuáles son los peros que tenemos? Porque también hay algunos proyectos que vienen a lesionar, digamos, a los derechos de algunos empleados públicos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que nosotros ponemos para la votación de proyectos de empleo público? Sí, proyectos de empleo público que el Frente Amplio nunca va a apoyar y a los cuales nos opondremos, usaremos todas nuestras herramientas legislativas, son aquellos proyectos que tienen que ver con erosionar explícita o implícitamente las convicciones colectivas, su naturaleza y su aplicación. Aquellos que congelan los salarios del sector público al condicionar el crecimiento de las remuneraciones totales de los funcionarios públicos a la variación de la inflación, pues implica el congelamiento salarial en ciertos escenarios. Aquellos que buscan desincentivar la organización sindical y proyectos que buscan condicionar a un segundo plano la legislación laboral vigente y los derechos en ella contenidos. Esos proyectos nunca contarán con el apoyo de Frente Amplio. Se nos acabó el tiempo, don Gerardo, nos queda todavía hablar de salario mínimo vital, de algunos proyectos de pensiones y otros proyectos que el Frente Amplio también está proponiendo que se incluyan, digamos, en esta agenda fiscal, pero eso lo dejaremos para otro momento. Le agradezco mucho y nos encontramos en otro espacio legislativo del Frente Amplio.